quiero que, eh, quiero que vean esa imagen. Observen esa imagen y esta. ¿Qué les trae a la memoria? ¿Qué les hace pensar? Como vemos, son árboles súper cargados de frutas. Eso es lo que podemos llamar árboles fructíferos, ¿verdad? Y Dios, por ser un maestro por excelencia, usa las cosas visibles, cosas concretas para expresar y explicar realidades invisibles, realidades espirituales, ¿sí? Porque para poder obedecer a Dios debemos primero entender lo que nos está comunicando. Él no es un Dios tirano que te da órdenes y ni siquiera se preocupa por explicárnoslas, sino que Él nos explica bien las cosas. Y si vamos al tiempo del Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, la primera vez que usó la palabra fructífero fue justamente después de su creación, creó a Adán y Eva. Adán y Eva están rodeados de plantas, de árboles frutales, así que cuando Dios les habló acerca de ser fructíferos, ellos entendieron bien lo que significaba eso. Pudieron entender la imagen que eso representa en la vida real, en la vida física. A ver. Vamos a Génesis capítulo 1. Versículos, vamos a leer del 27 al 28 y luego el 31. Y dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, fructifiquen y multiplíquense. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios. Los creó, hombre y mujer los creó. Considero necesario hablar un poco acerca de cómo ser fructíferos, a propósito del mensaje pasado de Oscar, porque eso es realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Fue la primera orden que le dio al ser humano. ¿Sí? Esa fue la primera vez que se dirigió a ellos y le dijo, fructifiquen, o sea, den fruto y multiplíquense. Y eso no solamente se refiere a nivel de la multiplicación, digamos, de tener hijos, es mucho más que eso. Entonces, ahí vemos que desde el principio de toda la creación, cuando creó el hombre y la mujer, la primera orden que les da es ser fructíferos. Pero la meta del hombre en el mundo es ser exitoso. Ahora yo les pregunto, ¿es lo mismo ser fructífero que ser exitoso? ¿Hay alguna diferencia? Porque las personas a menudo consideran que alguien exitoso es alguien que tiene dinero, mucho dinero, poder, fama, belleza física, un trabajo importante, una casa grande, un auto bonito, educación universitaria. Son muchas cosas que el ser humano considera o puede considerar como exitoso, ¿verdad? Estos son modelos de éxito según el mundo. Pero no es el diseño de Dios original. Cuando él habló de ser fructífero, se refería a algo muy distinto a lo que el hombre considera fructífero o exitoso. Y eso es algo que es un pensamiento, un paradigma que tiene que ser derribado por medio de la palabra de Dios.
Porque la Biblia habla de dar frutos, de producir frutos o ser fructíferos. No habla de ser exitoso. La orden de Dios no es vayan y tengan éxito, construyanse una casa hermosa, tengan mucho dinero. No, ese no es el propósito divino, ese no es el propósito original. Pero el ser humano ha desvirtuado las órdenes de Dios y se ha construido su propio imperio, según sus propias, su propio pensamiento, según sus propios deseos, según su propio parecer. Eso lo vamos a ir viendo más adelante en otro mensaje, porque en este no era muy largo y lo tuve que dividir. Pero en esta parte, hasta aquí en el Génesis, podemos ver que Dios espera que cada persona llegue a ser fructífera. Sin embargo, hay diferencias muy significativas entre trabajar para ser exitoso y trabajar para ser fructífero. Jesús no entrenó a sus discípulos para que fueran exitosos según los parámetros del mundo, sino que los entrenó para que fueran fructíferos, no exitosos, pero sí fructíferos. De hecho, para Dios es tan importante que llevemos mucho fruto, como lo leemos en San Juan 15:8. Creo que lo tengo aquí. Ajá. Dice en San Juan 15:8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces, aquí vemos que nosotros nacimos para darle gloria a Dios. En lo que sea que hagamos, las aves le dan gloria a Dios y adoran a Dios cuando cantan, cuando cumplen su función, cuando hacen lo que ellas, aquello para lo cual fueron creadas. Nosotros también, cada uno de nosotros tiene un diseño específico, original, único, dado por Dios, según las características con las cuales Él nos diseñó. Y cada uno de nosotros tiene el potencial de desarrollar esas capacidades, esas habilidades que Dios nos dio, pero para su gloria. Lamentablemente, el ser humano no siempre hace eso, no siempre hace las cosas para la gloria de Dios. Usa las habilidades que Dios les da, pero no es para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Y es ahí donde conseguimos esto. Sin embargo, pregúntense si cuando estas personas llegan a la presencia de Dios, Dios les podrá decir, entra, hijo, entra, siervo fiel, a la presencia del Señor, porque has hecho lo que yo te mandé. ¿Dios les habrá mandado hacer dinero, hacer poder a costa de otras personas? ¿Dios les habrá mandado eso? Ahora, ¿qué significa entonces ser fructífero para Dios? O según Dios. Para encontrar la respuesta a esta pregunta debemos mirar a la palabra de Dios, en la cual descubrimos aquello que Dios valora realmente y encontramos instrucciones de cómo vivir y cómo dar mucho fruto. Hay muchos pasajes que nos pueden hablar de esto, pero voy a enfocarme en algunos nada más. No lo tengo aquí escrito en las láminas, pero por favor busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 3 y 4, que dice, pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Este es Jesús hablándole al Padre, ¿no? Dice, yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. ¿Ya? Vayan meditando en estas palabras. Jesús diciéndole al Padre, yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Aquí estamos viendo justamente lo que digo, que cuando hacemos lo que
Dios nos manda, lo glorificamos a Él. Y la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Acá hay un pasaje que, por cierto, no lo anoté aquí, pero habla de que, a ver si lo consigo, habla de que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Sí, está en Lucas 12:15 y dice, también les dijo Jesús hablando a las personas que estaban escuchando, y entre ellos estaban sus discípulos también, les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Eso no es lo más importante. Para Dios no lo es. Entonces tenemos que tener cuidado cuando confundimos los términos de éxito con ser fructíferos, porque Dios tiene parámetros muy, muy, muy distintos. Y por buscar una cosa, podemos encontrar lo que no queremos encontrar. Hay que ser muy cuidadosos con eso. También leemos en Jeremías 9, versículos 23 y 24. Dice, esto dice el Señor, Jeremías 9, 23 al 24. Dice, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. 2 puntos. En conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¡Wow! Nada que ver con lo que el mundo piensa que es tener algo digno de alabar o tener algo digno de que jactarse. Aquí nos está diciendo que si eres sabio, buenísimo, pero eso no le interesa a Dios. Al menos no si es sabiduría del mundo. Si eres poderoso, gran cosa. Él, por último, es Dios quien nos da el poder. Si eres rico, tampoco le importa. Lo que realmente le importa al Señor es que lo conozcamos a Él. Seamos ricos o pobres, seamos sabios o no tan sabios, seamos poderosos o débiles. No importa cómo seas. Lo importante es que conozcamos a Dios, que entendamos quién es Él, que lo conozcamos a través de su palabra y que nos interesemos por conocerle. Luego en Mateo 28, versículos del 18 al 20, si lo están buscando, está en Mateo 28, versículos 18 al 20, Jesús, hablando a sus discípulos, cuando ya iba a ser ascendido al cielo, ya había terminado su obra aquí en la tierra, ya los discípulos lo estaban despidiendo, ya se había aparecido varias veces a sus discípulos, y ya en este instante ya se iba a ir para no volver hasta su segunda venida, ¿no? Dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego en Juan 15:16 leemos, Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Nos está hablando a nosotros también, le está hablando en este instante a sus discípulos, pero esas palabras están dirigidas a nosotros también. Lo repito, Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, dice Jesús. Más bien, yo los elegí a ustedes y los he puesto
para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Entonces, esta es una de las razones para que el Señor quiere, para esto nos manda el Señor, para que llevemos fruto. No es para ser exitosos, sino para que fructifiquemos, para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca, es decir, que se mantenga en el tiempo y crezca cada vez más y más. ¿Okay? Y tiene relación también con lo que está más arriba, pero después lo voy a explicar un poquito mejor. Efesios 5, versículos del 8 al 10. Otro pasaje. Efesios 5, del 8 al 10. Aquí habla el apóstol Pablo, también a los discípulos, a los creyentes, dice: ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. Entonces, interesante, ¿no? Que la luz, es decir, la luz de Cristo, produce una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Podemos decir eso de todas las personas ricas, famosas y poderosas, al menos de todas, porque sé que algunas hoy en día sí son creyentes, pero no es la mayoría precisamente. Pero podemos decir eso de estas personas que son una de las más ricas y poderosas del mundo. Ellos producen una cosecha de bondad, rectitud y verdad, o es una conducta estéril, como esto. ¿O es así? Entonces, de estos pasajes que hemos leído, podemos extraer lo siguiente, la siguiente información. Dios quiere definitivamente que la gente lo conozca a Él, porque cuanto más lo conocemos, podemos reflejarlo más a Él también. Es decir, cuando actuamos como Él actúa, atraemos a otros a Cristo. Otra cosa que extraemos de estos versículos es que Dios define a las personas como fructíferas si hacen lo que Él les ha pedido que hagan, es decir, si obedecen al Señor y si lo hacen con amor. Otra cosa que podemos extraer de estos versículos que leí es que Dios desea que seamos fructíferos y que nos multipliquemos, ¿sí?, al hacer otros discípulos, enseñándolos a obedecer mediante nuestro ejemplo e instrucción. ¿Sí? Eso es lo que dice cuando nos manda a ser discípulos a todas las naciones, ¿sí?, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Se supone que si nos lo ha mandado a nosotros, nosotros somos los primeros que tenemos que obedecer y en consecuencia, con nuestro ejemplo, guiar a otros a también obedecer al Señor. Entonces reflejamos la imagen de Cristo y a la vez nos multiplicamos y reflejamos y guiamos a otros a reflejar a Cristo también. Y por último, ser fructíferos para Dios se describe como tener el carácter de Jesús en nuestras vidas, trabajando junto con el Espíritu Santo, por supuesto. Es sumamente importante la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso significa que nuestro carácter y nuestras acciones llevan a otros o guían a otros a Cristo. Significa que glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el tipo de fruto que demos? ¿Importa el tipo de fruto que demos? Vamos a Lucas 6, versículos 43 al 45. Lucas 6, versículos 43 al 45. Dice: un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, como acá.
y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón, o en otras versiones dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, muchas veces se refleja en la manera en que hablamos, ¿sí? En nuestras acciones. Entendamos por fruto como las acciones, las palabras que salen de nuestra boca, o las actitudes o las acciones, esos son los frutos que damos, ¿sí? Y luego tenemos en Gálatas, vamos a Gálatas 5, que eso creo que leímos la semana pasada también. Gálatas 5, versículos del 19 al 23, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, ¿okay? Son visibles. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya, los que practican, dice otra versión, los que practican estas cosas. O sea, no es que las haces, si las haces ocasionalmente, entonces no te vas a ir al cielo. No, no se trata de eso. Los que practican estas cosas, los que viven constantemente actuando de esta manera, y sin importarles, sin pedir perdón, ni al Señor ni a su prójimo cuando lo ofenden, entonces esas personas sí caen en esta categoría. Pero luego continúa diciendo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad según otras versiones, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, comparando estas dos, esto y esto, podemos ver que el fruto que vemos, o la falta de fruto, habla de la clase de árbol que somos, ¿sí? O de que quizás pueda haber algo nocivo en la tierra donde estamos plantados, que tal vez haya que corregir o renovar. Aquí mi suegro sabe de plantas, él trabaja con plantas, con fertilizantes y cosas así. Él nos podrá después del mensaje, nos podrá aclarar las cosas y confirmar o corregir de repente. Pero sí, muchas veces el tipo de fruto que damos, si es pequeño o grande, o si la planta no da fruto, como el caso del higo, que el higo estéril, que Jesús maldijo, la higuera estéril. ¿Sí? Entonces, el tipo de fruto que damos o la falta de fruto habla de la clase de árbol que somos, o de que quizás hay algo nocivo en la tierra donde estamos plantados que haya que corregir. Les cuento, por cierto, hace un tiempo me regalaron un arbolito, una plantita pequeña de peumo, y me lo traje a la casa, era chiquitito y empezó a crecer hermoso, grande, hasta que como ya creció muy grande, tuve que trasplantarlo. Y así que fui al Sodimac y pedí asesoría, menos mal, pedí asesoría y me dijeron que el peumo necesitaba tierra ácida, así que me hicieron comprar un producto un poco caro para acidificar la tierra. Y resulta ser que le puse eso tal como me indicaron, y al poco tiempo se me murió la planta. Resulta ser que el peumo no necesita tierra ácida. Así que lo que hicieron fue, me hicieron matar a mi pobre peumo. Y ahí está seco. Así que la tierra también influye. Y de eso es lo que vamos a hablar más adelante. Continuamos acá. ¿Cómo podemos llegar a ser fructíferos? Así como este árbol, este manzano precioso con una fruta deliciosa
que fíjense que es deliciosa a la vista, es grande, la fruta es brillosa, hermosa. ¿Cómo podemos llegar a ser así, llegar a ser fructíferos? Acompáñenme a Juan 15 ahora. Juan 15, versículos del 1 al 6. Jesús aquí hablando a sus discípulos y diciéndoles: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Bueno, aquí todos los que saben de jardinería, yo no soy muy experta, como habrán matado a mi pobre Peumo, pero los que sí saben algo más de jardinería y de huertos y plantas y demás, sabrán que las plantas hay que podarlas de vez en cuando, ¿verdad? Y eso es como cuando uno se corta el cabello, que uno se lo corta y como que crece más abundante y más hermoso. Bueno, las plantas son parecidas, hay que podarlas. ¿Ya? Entonces, acá dice que si la rama no da fruto, la corta, pero la rama que sí da fruto, la poda, que no es lo mismo, ¿ya? Para que dé más fruto. Luego continúa diciendo: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, ¿ya? El mensaje del evangelio. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama que no puede producir fruto, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, ¿verdad? Si uno corta una rama, la rama por sí misma no puede producir ningún fruto, debe estar pegada a la planta original, al tronco, ¿verdad? Para poder seguir dando fruto, porque la savia atraviesa el tronco y pasa hacia las ramas y alimenta todo el árbol desde la raíz hasta la última ramita, siempre que esté pegada a la planta. Pero si cortas la rama, evidentemente la rama sola no va a dar fruto. Entonces, aquí está haciendo, fíjense cómo es el Señor de maravilloso, cómo utiliza las cosas concretas, visibles, que son una realidad para nosotros, una realidad física para nosotros, para que podamos entender realidades espirituales que no vemos, que son de repente difíciles de entender. Entonces, el Señor es tan sabio que nos explica esto de esta manera para que se haga comprensible a nosotros y podamos obedecerlo. Entonces, nos está diciendo aquí que nosotros debemos permanecer en Él. Dice: permanezcan en mí, dice el Señor, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser fructíferos? Permaneciendo cerca del Señor. Esa es la única manera en que podemos ser fructíferos, permaneciendo cerca del Señor, escudriñando su palabra, buscando su rostro, en oración, en la meditación de la palabra que leímos, congregándonos. Todas estas cosas nos ayudan a permanecer en Él, humillados a sus pies, reconociendo que lo necesitamos desesperadamente, porque si no, no podemos producir ninguna clase de fruto. Luego continúa diciendo: ciertamente yo soy la vid, continúa Jesús diciendo, ustedes son las ramas. Nosotros somos las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Nada, me refiero, no nada, porque ustedes dirán, bueno, pero estos de acá hicieron mucho. No se refiere a nada en términos generales, sino específicamente aquello para lo cual Dios lo diseñó originalmente. ¿Sí? Dios quiere que seamos fructíferos, que demos frutos, pero buenos frutos, ¿ya? No frutos que envenenen a los demás o que estén podridos, sino que quiere que demos fruto. Entonces, si queremos dar buen fruto, debemos permanecer cerca del Señor, debemos permanecer pegados al Señor, porque separados de Jesús no podemos hacer nada, nada que valga la pena, nada que tenga trascendencia eterna, ¿sí? Nada bueno podemos hacer si estamos lejos de Él. Lejos de Él, muchas cosas podemos hacer, pero ninguna que tenga trascendencia eterna. Ninguna. Solamente pegados al Señor podemos llegar a hacer lo que Él quiere. Entonces, Jesús aquí, con esta parábola, digamos, esta imagen que nos da,
súper simple, pero poderosa, podemos ver y entender cómo podemos llegar a ser fructíferos, ¿sí? Él nos comunicó aquí que nosotros somos las ramas y debemos estar conectadas a la vid, ¿sí? Esto significa que es su poder, y no mi poder, entre comillas, y su amor el que fluyen a través de nosotros, ¿sí? Como esa savia que necesita la planta para vivir, produciendo ese fruto del que estamos hablando, ¿sí? Es su poder, su amor, fluyendo a través de nosotros, el que nos permite dar fruto, y dar mucho fruto, y buen fruto. Entonces, mientras crecemos en nuestra relación con Jesús, con Dios, podemos ver el fruto desarrollándose en nuestra vida, el fruto del que hablamos en Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, benignidad, templanza, todo esto que es un paquete entero, que no son partes separadas, sino es todo un conjunto, el fruto del Espíritu Santo. Conforme crecemos en esta relación con Él, lo conocemos más y el Señor se encarga, por medio del poder del Espíritu Santo, el Señor se encarga de ir desarrollando este fruto en nosotros. Nosotros no podemos hacer crecer el fruto por nuestra propia cuenta. No hay manera. Puede ser una actuación, podemos actuar como que somos buenos, pero no va a ser el fruto del Espíritu Santo. No se puede apurar, sino que es Él quien produce ese fruto en nosotros a su tiempo, conforme nosotros colaboremos con el Espíritu Santo, acercándonos al Señor, buscando a Jesús a través de la lectura de su palabra, de la meditación consciente y deliberada de su palabra, alabándole, adorándole, haciendo lo que sabemos que es correcto a sus ojos, haciendo todas estas cosas, colaboramos con el Espíritu Santo para que Él obre en nosotros. Ahora vamos a... vamos a leer un versículo más aquí. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, así que desde que supimos de ustedes, aquí hablando Pablo, si no me equivoco, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Un poco resumiendo lo que acabo de decir. Ahora, si tomamos el ejemplo de las plantas, ¿qué elementos necesita una planta para crecer y dar buenos frutos? Primeramente, la palabra de Dios dice que necesitamos una buena semilla. Si leemos en Lucas 8, versículo 11, ¿sí? En la parábola del sembrador, habla de que la semilla es la palabra de Dios. Eso es una buena semilla. Entonces, por ahí se empieza. Necesitamos una buena semilla. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Agua, ¿verdad? En Juan 7, versículos del 38 al 39, la primera parte, en 39a, dice, todo el que cree en mí puede venir y beber, dice Jesús. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se la daría a todo el que creyera en él. Entonces aquí vemos que el agua representa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el agua es sumamente importante también para que la planta dé fruto o el árbol dé fruto. ¿Sí? También en Efesios 5, del versículos 25 al 26 dice, esposos aman a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Entonces aquí el Espíritu Santo también representa el lavamiento, el ser purificados. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Es la obra del Espíritu Santo el agua. El agua representa la obra del Espíritu Santo que lo realiza por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque en la palabra está el Espíritu.